También a todos nuestros panelistas, reconociendo también a ustedes su paciencia por la hora con el profesor de profesores en temas de gestión de riesgo y cambio climático, el profesor Gustavo Wilchis Chavos, para que nos plantee como algunas conclusiones y algunas síntesis particulares frente al tema. Profesor. Muchísimas gracias, Gustavo, y voy a hacer lo más riguroso posible con los 5 minutos. Hoy, hace 17 años, estaba llegando a Centroamérica el huracán Mitch y estaba llegando convertido en una tormenta tropical, y lo máximo poder destructivo no se debía tanto a la velocidad de los vientos, como sucede con los huracanes normalmente, sino a la enorme cantidad de agua que traía. Pero fue tremendamente destructivo para el istmo centroamericano, particularmente de Nicaragua hacia el norte. Y lo fundamental allí es que la zona azotada por el Mitch era una zona que venía de una década de guerra. Y la guerra había debilitado de manera tremenda la capacidad del territorio para soportar, digamos, este tipo de eventos extremos. Hago esta introducción porque quiero hacer una mención, posibilidad de profundizar mucho al tema de adaptación y paz. Y creo que la única verdadera posibilidad de adaptación que tenemos es si logramos la paz, pero al mismo tiempo solamente logramos la paz verdadera si logramos hacer la paz con la naturaleza, la paz con los ecosistemas, la paz con la biodiversidad y fundamentalmente la paz con el agua. Entonces era como la primera referencia que quería hacer. Segundo, vimos en el video que nos mostraron al principio, hay unas escenas donde aparece Altos de la Estancia. Ahí hoy dijera antes Popae logró una cosa realmente, una epopeya. Yo he tenido procesos de reubicación en mis manos y sé lo complicado que es, y lograron la reubicación de un número muy grande de familias, 5.400 familias. Yo he tenido oportunidad de reunirme con familias de esa zona de Altas de la Estancia, que además tiene el récord de ser el deslizamiento urbano más grande, creo que de América del Sur, y la sorpresa de no encontrar ninguna de esas familias de Bogotá, sino encontrar que todas son familias desplazadas de otras partes del país. Encontré coterráneos caucanos, hay costeños, hay tolimenses, hay en todas partes, desplazadas por el conflicto armado la mayoría, y muchas desplazadas también por la violencia estructural que va obligando al campesino a urbanizarse como única opción de vida. Entonces también es absolutamente indispensable que, digamos, haya paz, porque solamente con la paz se puede evitar ese flujo enorme de desplazados campesinos que están afectando, como decía Julián David, inclusive la propia seguridad alimentaria en las ciudades, que tienen que abandonar los campos. Ningún territorio en sí mismo tiene la condición de zona de riesgo. Se convierte en zona de riesgo es cuando su uso deja de ser el uso para el cual la naturaleza lo ha previsto y se convierte entonces en escenario, digamos, de vivienda, de producción, etcétera, etcétera. Algo muy grave cuando el huracán Mitch en Centroamérica fue el tema de las minas antipersonal. Y el tema de las minas antipersonal, porque los huracanes, por alguna manera, que yo no sé cómo lo logran, pero mueven minas de unos sitios a otros sin que estallen, y en la terminología de las minas, de pronto lugares que se consideraban libres aparecen contaminados con minas antipersonal, o en otros momentos, y eso ya lo hemos visto en Colombia ahora con el tema de la sequía, hay minas, mejor dicho, llegar a ayudar a la gente que ha sido afectada por cualquier tipo de fenómeno se dificulta por el tema de las minas, y aquí lo estamos viendo es cuando los bomberos tratan de entrar a algunos sitios a apagar incendios forestales y cerca que el territorio está minado. O sea que el tema de paz y el tema de desplazamiento están ligados. Otro, la adaptación no es solamente un tema de infraestructura, la adaptación es sobre todo un tema de valores. Es un tema de valores personales, interpersonales y también interterritoriales. La adaptación depende de que seamos capaces de construir valores como la simbiosis, la reciprocidad, la equidad, la solidaridad, la responsabilidad, que quienes somos usuarios, por ejemplo, del agua, quienes somos usuarios, digamos, de servicios climáticos, quienes somos usuarios de alimentos, tengamos la solidaridad, la reciprocidad y la equidad necesaria para que quienes están proveyendo todo eso puedan tener a cambio una calidad de vida. Y eso no quiere decir necesariamente poner un contador de agua para cobrar el metro cúbico, sino que significa que el hecho, por ejemplo, de estar dándole agua a Bogotá significa una ventaja comparativa tangible en términos de calidad de vida. Yo hablaba ahora con Julián, conversábamos el hecho de que yo creo que la adaptación de Bogotá al cambio climático comenzó en los años 60, cuando Francisco Biesner, con una enorme visión prospectiva, dice: tenemos que comenzar a traer agua a Bogotá de otra cuenta.
pero resulta que a esa visión prospectiva, digamos, en términos de infraestructura, le faltó toda la visión prospectiva en términos de valores. Y hoy debería ser para los municipios y las regiones proveedoras de agua para Bogotá, debería ser su principal fuente de calidad de vida y no su principal amenaza. Esos son, digamos, son cargas que hay que ir enderezando en el camino, pero muy rápido, porque a lo mejor si nos demoramos mucho no va a haber tiempo. Y por último quiero hacer mención al tema o por penúltimo, al tema de la participación de niños, niñas y adolescentes en esta cumbre, pero sobre todo porque me parece que un elemento fundamental de adaptación del territorio, no solamente frente al cambio climático, sino frente a cualquier otro tipo de dinámica, es que realmente hay una participación de las comunidades, pero muy particularmente de niños, niñas y adolescentes, que son quienes van a tener que pagar las facturas acumuladas del cambio climático cuando esto sea más grave. Cuando un niño que hoy tiene 10 años tenga 25 años y sea alcalde o sea ministro o sea cualquier otra cosa, va a tener, digamos, que enfrentar el momento más complicado de los dragones del cambio climático. Y repito, esta adaptación del territorio no es solamente por el cambio climático. Si mañana salieran del IPCC y dijeran qué pena, el computador tiene un virus, esto no se está calentando, realmente todas las transformaciones que hay que hacerlas con o sin cambio climático. Inclusive el cambio climático es posiblemente la oportunidad de que esas transformaciones se hagan, que a lo mejor sin cambio climático nunca nos estaríamos preocupando por hacerlo. Aprovecho un poco para un virus que hace mucho tiempo estoy tratando de divulgar, y es que la mejor medida realmente, el mejor indicador de desarrollo, si vamos por buen camino o por mal camino, es la generación de condiciones para que los derechos de infancia sean efectivos. Si un proyecto contribuye a crear condiciones para hacer más efectivos, más reales los derechos de infancia, quiere decir que ese proyecto puede seguir adelante. Si es ventajoso desde el punto de vista económico, desde cualquier otro punto de vista, pero afecta a los derechos de infancia, quiere decir que toda la sociedad va a resultar afectada. Y por último, simplemente contarles, y aquí entro solamente en el tema de la mitigación. Mi abuelo estudió ingeniería eléctrica, se graduó en 1913 y yo tuve la fortuna de heredar algunos de los libros de mi abuelo, y uno de esos libros es dedicado al carro eléctrico. En 1917 el carro eléctrico estaba total y absolutamente inventado, y empresas como Studebaker lo comercializaban y lo decían. En ese momento no se hablaba, digamos, por supuesto, del cambio climático ni de su impacto ambiental, pero se decía así que el principal enemigo que tenía el cambio eléctrico eran los intereses de la industria del petróleo, que estaba haciendo lo posible por evitar que siguiera el carro eléctrico. Si 1917, me pregunto que si el carro eléctrico realmente hubiera prevalecido, a lo mejor hoy no tendríamos posiblemente otras formas de contaminación, no sé si pues la contaminación electromagnética o qué, pero no cambio climático. Y me acuerdo entonces de la historia de un hombre que iba en un tren y de pronto le cayó una cosa en un ojo, y le preguntó el del lado qué te pasó, dijo que me cayó un carbón. Dijo, no debe ser un carbón porque este tren es eléctrico. Entonces dijo, entonces debe ser un voltio. Gracias, profesor. Un aplauso, por favor, para nuestro programa. Y un aplauso para avanzarnos un poco a la hora de mitigar el hambre. Creo que Jenny tiene aquí una información. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos.